nuevamente conectado con ustedes esta noche para una semana de oración y de bendición, ¿cierto? Para comenzar, voy a leer el texto bíblico de esta noche que se encuentra en Mateo 26, versículo 64, y dijo, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Con este pensamiento le invito a inclinar el rostro para orar. Te alabamos, Señor, por tu amor y tu cuidado. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu amor, Señor. En esta noche queremos tu compañía, queremos tu bendición, queremos que tú veas delante de este programa, tocando corazones, cambiando actitudes y haciéndonos felices, Señor, sabiendo que tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Señor, mi Dios, pedimos por salud, pedimos por sabiduría, pedimos, Señor, que tú nos ayudes en cada cosa que hacemos para poder mostrar tu amor a otros. Conságranos, Señor, para ser apartado para ti, para tu servicio, y pido de forma especial que el Espíritu Santo pueda estar sobre el pastor Jimmy Duarte, para que tú puedas hablar a través de él. Bendiga, Señor, a tu pastor y dale, Señor, tus dones y tus talentos y tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Muy buenos días para los que están conectados allí en Sudamérica. Vi que por ahí está la hermana Patricia Guacolda desde la iglesia de Ligueral. Hermana, un saludo muy grande y espero que Dios la bendiga grandemente junto a la amada iglesia de Ligueral. Saludos para todos por allá y los hermanitos de las iglesias en el distrito de Ovalle Sur. Fue el primer distrito donde trabajamos allá en Chile, así que fue una experiencia muy bendecida para nosotros. Bueno, vamos sin más porque el tiempo avanza, ya son las 7:03 de la tarde aquí en Brisbane. Vamos a empezar de una vez el mensaje de esta noche para que juntos podamos compartir la palabra del Señor. Así que vamos de una vez al mensaje, vamos a orar una vez más y quiero comenzar. Espero que puedan escuchar bien, por lo que veo aquí en la conexión está llegando buen sonido. Espero que todo salga bien. Saludo también a la hermanita María Álvarez y a todos los demás que estén conectados o que se van a conectar posteriormente. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, en este momento al comenzar el estudio de esta hermosa palabra que tú nos has dado, que pueda ser de grande bendición para mis hermanas y hermanos que están conectados y que van a ver el mensaje ya sea en este momento o posterior. Guíanos, Señor, en esta noche, que tu Espíritu Santo sea dirigiendo cada palabra y que todo pueda ser para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. El tema del título de esta noche es ante Anás y Caifás. ¿Quién estuvo ante estos dos líderes, ante estos líderes religiosos? Vamos a ver lo que dice allí la palabra de Dios. En 1 de Juan, capítulo 18, versículo 1, comienza aquí la palabra de Dios a hablarnos. 1 de Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. ¿Tienes tú también, al igual que Jesús, un lugar donde te retiras a orar? ¿Tienes también tu aposento alto? ¿Tienes tu lugar, tu pequeño monte donde te refugias? ¿Tienes tu torrente de Cedrón? Jesús pasó muchas horas en aquel lugar, en aquel retiro espiritual con sus discípulos. Él pasó mucho tiempo en comunión con su Padre y es por eso que Él pudo vencer de la manera que veremos esta noche. ¿Cómo pudo vencer todas las luchas que tuvo que enfrentar? Sígame para que veamos aquí todo lo que Él tuvo que enfrentar en esa noche. Anoche veíamos el tema de ayer, Getsemaní, cuando Cristo estaba allí en Getsemaní, cuando fue entregado, cuando estaba orando con sus discípulos, cuando estaba clamando al Padre, suplicando si era posible que el Padre pasara de sí esa copa. Pero aquí estamos ahora, lo vemos, entonces dispuesto a tomar esa copa. En Juan 18:3 dice, Judas, pues,
tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Miren cómo salen al encuentro de Jesús, como si fuera un terrible delincuente, como si fuera el peor criminal. Ni a Pablo Escobar Gabriel lo buscaban así. ¡Qué tremendo! Mira, ¿cómo es que salen con él de esa manera? Como si fuera un terrible criminal. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? En aquella oración previa en el monte, en el Getsemaní, el Señor había dicho al Padre que si fuera posible pasara de la copa. Pero el Padre no pasó la copa, no le quitó la copa, más bien lo que hizo fue darle fuerza al enviar un ángel para que pudiera tomarla. Le dijo que vería una multitud de almas salvándose. Por eso ahora Cristo ya no viene desesperado, Él viene con calma, viene resignado de que su hora había llegado y tenía que ser entregado para morir la muerte más cruel por la humanidad. Así que Él les pregunta: ¿a quién buscáis? Y mira, le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Mira esa frase maravillosa. Él es el gran yo soy. Cuando tengas problemas y dificultades y de repente tú te preguntas: ¿quién podrá ayudarme con mis luchas? ¿Quién podrá ayudarme con mis problemas, con mis dificultades? Jesús dice: yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el que vive. Yo soy el que estuve muerto y vive por los siglos de los siglos. Yo soy la resurrección de la vida. Jesús es el gran yo soy del Antiguo Testamento y el gran yo soy del Nuevo Testamento. Esa palabra en la Biblia es muy poderosa. Cuando Jesús dice: yo soy, aquellos caen a tierra. Mire, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Toda la turba, incluyendo los soldados, caen a tierra, caen al suelo. Esa palabra poderosa. Elena de White dice que el ángel que había estado tomando a Jesús en los brazos cuando se desmayaba en el Getsemaní, Él se puso intermedio, en medio de Cristo y la turba, y por eso también caen a tierra. Un ángel poderoso, imagínense. Ahora démonos cuenta, una vez que ellos recapacitan, se levantan un poco, se limpian el polvo seguramente, ahora se levantan y volvió pues a preguntarles con calma. Me imagino a Jesús mirándolos: mira, si esto nada más los hace caer, ¿cómo será, Cristo diría, si yo usara mi poder? Bueno, aquí nos damos cuenta cuán frágil es el ser humano. Ahora cuando les dice, volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Pero aquí también hay un simbolismo muy especial. Cristo es como que dice: yo me entrego, tómenme a mí, pero déjelos a ellos libres. Cristo vino para entregarse Él en lugar de nosotros, para que nosotros quedemos libres. Cuando Cristo dice: dejad ir a estos, está diciendo: deja ir a Marta, a Rosa, a Nelson, a Patricia, a María, déjelos ir a ellos. No los toque. Es decir, si algún problema hay con ellos, yo me las arreglo. Tómenme a mí, pero déjenlos ir libres a ellos. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, había un muchacho que en la escuela donde yo estudié cuando estaba pequeño me defendía. Cuando alguien me molestaba, yo solamente tenía que llamarlo a él. Él se acercaba y decía: ¿qué pasa con el chino? Así le decían en nuestra tierra cuando estaba pequeño: ¿qué pasa con el chino? Lo que sea con el chino, que sea con yo. Déjalo tranquilo. Y él me defendía. Y aunque algunos le hacían burla porque me defendía, no le importaba. Y yo me sentía respaldado. Aquí Cristo dice: lo que sea con ellos, que sea conmigo. Déjalos a ellos libres. Déjalos tranquilos. Y Cristo toma ese lugar que sería el nuestro, Él lo toma por nosotros. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. ¿Reaccionas así a veces? Como Pedro. Mire la gran diferencia de Jesús, la gran diferencia de Pedro. ¿Ah? Jesús tranquilo y calmado, y Pedro inmediatamente saca su espada, ni piensa dos veces, y ¡zas!, le pega en la oreja a Malco y se la tumba. A pesar de que a Cristo ya lo tenían amarrado con cuerdas, Él se soltó y fue y con paciencia
tomó la oreja, la puso en el puesto y sanó a este hombre. Y en presencia de todos sus enemigos hizo otro milagro. ¿Por qué aún así los que estaban empeñados en agarrarlo seguían avanzando con su plan malévolo? Ni viendo lo que veían, era tremenda la ceguera espiritual. En Juan 18:11 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Como había dicho antes, él ya había tomado la decisión de beber esta copa. Ahora iba directo a tomar la copa que el Padre le había dado. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. 18:13, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Cómo llevan a Jesús? Amarrado, con cadenas, con grillos, como a un criminal, con sogas. Dice que apenas podía caminar. Lo llevaron apresuradamente a Jesús al otro lado del arroyo de Cedrón, más allá de los huertos y olivares, a través de las silenciosas calles de la ciudad dormida. Esa noche, porque el enemigo trabaja más de noche para lograr sus fines, era más de medianoche, y los clamores de la turba aullante le seguía, rasgaba bruscamente el silencio nocturno. El soldado iba atado, cuidadosamente custodiado, y se movía penosamente. Apenas podía moverse por tantos amarrijos que le tenían. Pero con apresuramiento sus apresadores se dirigieron con él al palacio de Anás, el ex sumo sacerdote. ¿Por qué buscan a Anás? Anás era ya viejo, tenía mucha experiencia en gobernar el Sanedrín, y ellos sabían cuánto odiaba a Jesús, y los principales líderes lo llevan a él para que él de alguna manera se asegure de que definitivamente Cristo va a salir acusado de allí. Y veamos todo, vamos a analizar un poquito juntos esta noche todo lo que pasa allí, cuánto lucha el enemigo para condenar a Jesús, pero no lo logra. Mire, vamos a ver, ante Anás. Anás era cabeza de la familia sacerdotal en ejercicio, y por diferencia de su edad, el pueblo lo reconocía como sumo sacerdote. Se buscaban y ejecutaban sus consejos como voz de Dios. Miren cómo lo consideraban, como que la voz de él era la voz de Dios. A él debía ser presentado primero Jesús como cautivo del poder sacerdotal. Él debía estar presente al ser examinado el preso, por temor a que Caifás, hombre de menos experiencia, no lograse el objetivo que buscaban. En esta ocasión había que valerse de la artería y sutileza de Anás, porque había que obtener sin falta la condenación de Jesús. ¿Y qué querían ellos? Buscar una condenación, no que lo sacaran de la ciudad, ni que lo echaran de ahí, ni que lo castigaran. No, era tanto el odio satánico que querían matarlo. Era la muerte lo que querían para Jesús. Cristo iba a ser juzgado finalmente ante el Sanedrín, pero se le sometió a un juicio preliminar delante de Anás. ¿Por qué? Porque bajo el gobierno romano el Sanedrín no podía ejecutar la sentencia de muerte. Es como si la iglesia hoy día condena a alguien en la iglesia, en la junta, pero no puede llevarlo a la cárcel si no es que el gobierno secular en la corte da la orden. Algo similar pasaba allí. El Sanedrín no podía condenar a alguien a muerte, menos un caso como este. Así que ellos tenían que primero buscar la forma de acusarlo para cuando llevaran el caso ante el Imperio Romano, entonces ya dijeran que era un criminal de la alta peligrosidad y el imperio no tuviera problema en condenarlo. Podían tan solo examinar a un preso y dar su fallo, que debía ser ratificado por las autoridades romanas. Era pues necesario presentar contra Cristo acusaciones que fueran consideradas como criminales para los romanos. Es terrible esa noche. ¿Saben que llegaba hasta dar mi risa? Todo lo que intentaban con sus malhechorías para condenar a Cristo. Y yo imagino a Cristo mirándolos ahí, estos cómo traman en mi presencia, cómo inventan cosas para acusarme, diría Cristo, y ninguna les funcionaba. También debía hallarse una acusación que condenase ante los judíos. Yo tenía que buscar dos acusaciones. Una, que fuera una ofensa para los romanos, de tal manera que dijeran, sí, hay que matarlo. Y la segunda, una que fuera una ofensa, un delito grave,
contra los judíos, para que tanto judíos como los romanos estuvieran de acuerdo en que tenía que ser dado muerte a Jesús. Por temor a Nicodemo y a todos los que creían en él, vean lo que pasa allí. No pocos entre los sacerdotes y gobernantes habían sido convencidos por la enseñanza de Cristo, y solo el temor de la excomunión les impedía confesarle. Muchos amaban a Cristo, muchos aún en el Sanedrín estaban con su corazón con Cristo, pero por temor a que los excomulgaran, entonces preferían no decir nada en público. Los sacerdotes se acordaban muy bien de la pregunta que había hecho Nicodemo. ¿Juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oyere a él y atendiera su hecho, lo que ha hecho? Esta pregunta había conducido momentáneamente a la disolución del concilio y estorbaba sus planes. Esta vez no se iba a convocar a José de Arimatea ni a Nicodemo. Como esas reuniones que de repente algunos hacen para dañar a alguien, ¿quiénes se juntan? Solo a los que están de acuerdo en el plan malévolo. A los que quieren defender, no, ellos que ni sepan que va a haber esta reunión. Así trabaja Satanás, a espaldas, a traición, a escondidas. Y saben que alguno que puede impedir, ese que ni sepan, no lo inviten. Hasta el día de hoy también hay gente que trabaja de esa manera. Por lo tanto, no iban a convocar ni a José de Arimatea ni a Nicodemo, pero había otros que podrían atreverse a hablar en favor de la justicia, entre comillas justicia, más bien de la injusticia, diría yo. El juicio debía conducirse de la manera que uniese a los miembros del Sanedrín contra Cristo, que uniese enemigos. Había dos acusaciones que los sacerdotes deseaban mantener. En San Juan capítulo 18, versículo 19 dice: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, y ya vamos a ver por qué le pregunta. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reuniesen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué estaban buscando estas palabras de Cristo? Porque lo que ellos querían era buscar una forma que él dijera algo que lo condenara, para decir que él había levantado una insurrección, una revuelta, estaba armando una revuelta contra el Imperio Romano. Los romanos castigaban severamente cuando un grupo se levantaba contra el imperio. Eso eran bien drásticos con el castigo. Por lo tanto, ellos estaban buscando la forma de acusar a Cristo, que dijera algo: bueno, es que yo quiero establecer mi imperio, mi reino, pues viste, eso va a ser una insurrección, va a traer al gobierno, al imperio romano, vamos a acusarlo entonces, de esa manera condenarlo ante el imperio. Pero mira lo que dice: si se podía probar que Jesús había blasfemado, sería condenado por los judíos. Si se le convencía de sedición, esto aseguraría su condena por los romanos. Anás trató primero de establecer la segunda acusación, la que iba en contra de los romanos. Interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y sus doctrinas, esperando que el preso diese algo que le proporcionara material con que actuar. ¿Saben? Estos intentaron de todas formas. Si no es porque Cristo les ayuda al final, no lo hubieran podido condenar. Pensaba arrancarle alguna declaración que lo probase que estaba tratando de crear una sociedad secreta con el propósito de establecer un nuevo reino. Entonces los sacerdotes le entregarían a los romanos como perturbador de la paz y fautor de insurrección. Qué tremendos estas criaturas. Cristo leía el propósito del sacerdote como un libro abierto. Él podía leer la mente de las personas. Era muy inteligente, muy hábil. Como si discerniese el más íntimo pensamiento de su interrogador, negó que hubiese entre él y sus seguidores vínculo secreto alguno, o que los hubiese reunido furtivamente y en las tinieblas para ocultar sus designios, como si lo estaban haciendo ellos. Ellos sí se estaban reuniendo. Mire, dése cuenta cómo es el caso. Estaban buscando acusar a Cristo de insurrección contra el imperio, cuando ellos estaban haciendo eso. Más bien estaban queriendo proyectar a Cristo lo que ellos estaban haciendo. Ellos sí se habían juntado en oculto. Habían pagado a un traidor para que entregara a Cristo. Y a medianoche iban a buscarlo, donde nadie más pudiera intervenir, como ladrones, como ratas, meterse por las casas. No tenía secretos con respecto a sus propósitos o doctrinas. Él dijo: yo manifiestamente he hablado al mundo, contestó. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto.
Qué interesante. Cristo no deja cabos sueltos. Él habló claro y sincero, nunca tuvo nada que esconder. El Salvador puso en contraste su propia manera de obrar con los métodos de sus acusadores. Durante meses le habían estado persiguiendo, procurando entramparle y emplazarle ante el tribunal secreto, donde mediante el perjurio pudiese obtener lo que les era imposible conseguir por medios justos. Tenían que inventar alguna trampa, porque nada habían conseguido en todo ese tiempo, esos meses siguiéndolo, a ver en qué se equivocaba para acusarlo. No lo lograban, porque todo lo que hacía más bien era a favor de él. Ahora estaban llevando a cabo su propósito. El arresto a medianoche por una turba, las burlas y los ultrajes que se le infligieron antes que fuese condenado o siquiera acusado, eran la manera de actuar de ellos y no de él. Su acción era una violación de la ley. Sus propios reglamentos declaraban que todo hombre debía ser tratado como inocente hasta que su culpabilidad fuese probada. Por sus propios reglamentos, los sacerdotes estaban condenados. Con eso, si Cristo hubiera querido acusarlos a ellos, tenía pruebas y evidencia, pero decir, mira, ellos están haciendo eso, ellos están quebrantando la ley, están metiéndose en un problema gravísimo, y aún así no los acusó. Él escuchaba nomás con paciencia. Juan 18:14. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahora en Juan 18:21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído cuando lo llevan después, manda que lo lleven a Caifás, porque Anás no pudo, mándenlo a Caifás para que él mire a ver, aunque sabían que Caifás era malo, que aunque tenía poca experiencia en el Sanedrín, era malo, era duro, entonces lo mandan a él para que él sí tome la decisión. Que les haya hablado en secreto. Aquí ellos saben lo que os he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Lo golpeó en la cara, en la boca, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? En otra versión, al sumo pontífice. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifique en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Cristo replicó serenamente. Él no estaba enojado cuando le responde esto al que le golpeó. Y por eso yo puse ahí, observemos la paciencia de Jesús. ¡Qué paciencia enorme! Mire, Cristo replicó serenamente, si he hablado mal, da testimonio del mal, y si bien, ¿por qué me hieres? No pronunció hirientes palabras de represalia. Su serena respuesta brotó de un corazón sin pecado, paciente y amable a prueba de provocación. Quiero detenerme aquí. Quiero hacer una pregunta, tú que estás viendo este video, tú que estás ahí conectado, ¿tienes la misma paciencia de Jesús? ¿Cómo responderías tú si a ti te pegaran? ¿Cómo responderías si estuvieras en la misma situación de Cristo? ¿Cuánta cosa inventan y hablan contra ti? Y Él escuchando con paciencia, mirándolos. Antes mire, un corazón sin pecado, paciente y amable a prueba de provocación. Es el carácter que tenemos que tener, mis hermanos, para llegar al cielo. Tenemos que llevar un carácter semejante al de Cristo. El ser interrogado por hombres que obraban como demonios le era un continuo sacrificio. El estar rodeado por seres humanos bajo el dominio de Satanás le repugnaba y sabía que en un momento, con un fulgor de su poder divino, podía postrar en el polvo a sus crueles atormentadores. Esto le hacía aún más difícil soportar la prueba. Es como si a usted le están pegando, le están insultando, le están escupiendo y usted tiene una metralleta en la mano. Sabe que en cualquier momento la puede usar si quiere y no usarla. Cristo sabía que tenía todo el poder. Una palabra suya y acababa con todos. Con su puro pensamiento podía acabarlos. O como él dijo en algún momento, le dijo a Pedro, a los discípulos, ¿qué les parece que... ¿Acaso no creen que yo puedo pedir a mi Padre y mandaré en este momento más de 12 legiones de ángeles? Y los ángeles son muy poderosos, ya vamos a ver. Mucho poder tienen los ángeles para pelear en favor del pueblo de Dios y de Cristo mismo. Cristo sufrió intensamente bajo los ultrajes y los insultos en manos de los seres a quienes había creado y en favor de los cuales estaba haciendo un sacrificio infinito, recibió toda indignidad.
Qué triste que por los que estaba muriendo, que por los que vino a buscar y salvar, ellos le estaban tratando tan mal. Recibió toda dignidad, sufrió en proporción a la perfección de su santidad y su odio al pecado. De acuerdo a la misma cantidad de amor y misericordia que dio, recibió la misma cantidad, pero lo opuesto, de odio, de rabia. Mire lo que dice aquí esta cita con respecto a los ángeles. Esta cita está en el libro Deseado de toda la gente. Las citas que estoy leyendo son el deseado de todas las gentes. El título nos lo pueden leer en su casa con calma, ante Anás y Caifás. Muy poderoso el capítulo. Los ángeles del cielo presenciaban todo movimiento hecho contra su amado general. Anhelaban librar a Cristo. Bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todopoderosos. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres del ejército asirio. De hecho, dice la Biblia que un ángel descendió y mató a 185,000 soldados asirios. Imagínate uno. Ahora, ¿qué tal? Si Dios manda, pide una legión, unos 6,000. No queda nada. Ahora muy pronto vendrá con ese grupo poderoso de ángeles, con miles y millones de ángeles. ¿Podrá el enemigo hacerle frente? ¿Podrán los enemigos de Dios hacerle frente? Ah, mis hermanos, lo grato es que tenemos a un Dios todopoderoso que está de nuestro lado. Y que nosotros estemos de su lado es una gran bendición. Cuán fácilmente los ángeles que contemplaban la ignominiosa escena del juicio de Cristo podrían haber testificado su indignación consumiendo a los adversarios de Dios. Pero no se les ordenó que lo hiciesen. Ellos son muy obedientes. Si no se les ordena, no lo hacen. El que podría haber condenado a sus enemigos a muerte, soportó toda su crueldad. ¡Qué tremendo! Su amor por su Padre y el compromiso que trajesen desde la creación del mundo, al venir a llevar el pecado, le indujeron a soportar sin quejarse el trato grosero de aquellos a quienes había venido a salvar. Era parte de su misión soportar en su humanidad todas las burlas y los ultrajes que los hombres pudiesen acumular sobre él. Y el pueblo de Dios es llamado también a soportar. A veces en el pueblo de Dios tienen que soportar ultrajes, y en el tiempo final, juicios similares a estos se llevarán a cabo en contra del pueblo de Dios. Y tú, mi querido hermano, ¿estás preparado para esto? ¿Estás preparada, mi hermana, para soportar esto que Cristo soportó? Solamente fijando la vista en Jesús y viviendo como Él vivió, podremos soportar, de otra manera no. Juan 18:24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pero ante todo había que hallar una acusación. Hasta aquí nada habían ganado. Anás ordenó que Jesús fuese llevado a Caifás. Este pertenecía a los saduceos, algunos de los cuales eran ahora de los más encarnizados enemigos de Jesús. Él mismo, aunque carecía de fuerza y carácter, era tan severo, despiadado e inescrupuloso como Anás. Mire, el que tenía tanta experiencia no lo logró. Vamos a mandárselo al otro a ver si se puede. No dejaría sin probar medio alguno de destruir a Jesús. Era hora de madrugada y muy oscuro, así que a la luz de antorchas y linternas, el grupo armado se dirigió con su preso al palacio del sumo sacerdote. Allí, mientras los miembros del Sanedrín se reunían, Anás y Caifás volvieron a interrogar a Jesús, pero sin éxito. No encontraban de qué acusarlo, y buscaban de una y otra manera, y no encontraban de qué. ¡Qué tremendo! Cuando el concilio se hubo congregado en la sala del tribunal, Caifás tomó asiento como presidente. Y presten atención lo que pasa aquí con Caifás. A cada lado estaban los jueces y los que estaban especialmente interesados en el juicio. Los soldados romanos se hallaban en la plataforma situada más abajo que el solio, a cuyo pie estaba Jesús. En él se fijaban las miradas de toda la multitud. La excitación era intensa. En toda la muchedumbre, él era el único que se sentía calma y serenidad. Los demás estaban todos nerviosos y Cristo, tranquilo, calmo y sereno. La misma atmósfera que le rodeaba parecía impregnada de influencia santa. Vea lo que pasa con Caifás. Caifás había considerado a Jesús como su rival.
la avidez con que el pueblo oía al Salvador y la aparente disposición de muchos a aceptar sus enseñanzas había despertado los acerbos celos del sumo sacerdote. Pero al mirar Caifás al preso, le embargó la admiración por su porte noble y digno. Sintió la convicción de que este hombre era de la filiación divina, es decir, de la familia divina. Entendió Caifás, le fue revelado, le fue inspirado por el Espíritu Santo que él era el Hijo de Dios, que él era el Salvador del mundo, que era el Rey del universo. Pero ¿qué hizo Caifás? Se humilló, aprovechó la oportunidad. Miren lo que hizo. Al instante siguiente desterró despectivamente este pensamiento. Lo sacó esa idea de su cabeza inmediatamente. Rechazó el llamado divino. Rechazó la voz del Espíritu Santo. Lo sacó de su mente e inmediatamente dejó ir su voz en tonos burlones y altaneros, exigiendo que Jesús realizase uno de sus grandes milagros delante de ellos. Burlándose. Hágame un milagrito, haga un milagrito de esos que hace por allá. Pero sus palabras cayeron en los oídos del Salvador como si no las hubiese percibido. La gente comparaba el comportamiento excitado y maligno de Anás y Caifás con el porte sereno y majestuoso de Jesús. Note, los que eran supuestamente los líderes consagrados, los líderes espirituales, que deberían ser lo mejor para guiar al pueblo a Dios, eran los que estaban más llenos de demonios esa noche. Estaban completamente endemoniados. Ahora en la mente de aquella multitud endurecida se levantó la pregunta: ¿será condenado como criminal este hombre de presencia y aspecto divinos? Toda la gente se preguntaba, pero es que solo verlo se nota que es tan noble, tan inocente. ¿Lo culparán aún así? ¿Lo condenarán? Y todo el mundo estaba expectante y se preguntaban por qué lo iban a condenar. Mateo 26:59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. En los comienzos de su ministerio, Cristo había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En lenguaje figurado y en la profecía había predicho así su propia muerte y su resurrección. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Los judíos habían comprendido estas palabras en un sentido literal, como si se refiriese al templo de Jerusalén. ¿Y por qué ellos trataban de defender tanto el templo? El templo era un ícono de ellos y los romanos. Era el templo adorado más que Dios mismo prácticamente. Los romanos se habían empeñado en arreglar el templo y ponerlo bien bonito y se sentían orgullosos de ese templo majestuoso. Y por eso es que hablar mal del templo era una ofensa tanto para judíos como para romanos, y estaban tratando de agarrarse de ahí. A excepción de esto, en todo lo que Jesús había dicho, nada podían hallar los sacerdotes que fuese posible emplear contra él. Repitiendo estas palabras, pero falseándolas, cambiándolas, porque así le tocó a Satanás doblar la palabra de Dios para poder ponerla a su favor, esperaban obtener una ventaja. Los romanos se habían dedicado, como ya le dije, a construir y embellecer el templo y se enorgullecían mucho de ello. En este terreno podían concordar los romanos y los judíos, los fariseos y los saduceos, porque todos tenían gran veneración por el templo. Acerca de este punto se encontraron 2 testigos cuyo testimonio no era tan contradictorio como el de los demás. Uno de ellos, que había sido comprado para acusar a Jesús, declaró: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Así fueron torcidas las palabras de Cristo, no fue lo que realmente dijo. Si hubiesen sido repetidas exactamente como él las dijo, no habrían servido para obtener su condena, ni siquiera de parte del Sanedrín. Tuvieron que torcerlas. Pacientemente Jesús escuchaba los testimonios contradictorios. Imagina un poco a Jesús, parado el pobrecito ahí mirándolos, escuchando. ¡Qué tremendo! Cómo trataban de torcer las palabras, de buscar formas para acusarlo. Y con qué paciencia y ternura los miraba.
qué tremendo, qué amor tan grande el de Jesús, soportar tanto. El proceso no adelantaba. Parecía que las maquinaciones iban a fracasar. Caifás se desesperaba. Quedaba el último recurso. Había que obligar a Cristo a condenarse a sí mismo, que dijera algo que lo condenara. El sumo sacerdote se levantó de su sitial del juez, con el rostro descompuesto por la pasión, e indicando claramente por su voz y su porte que si estuviese en su poder, heriría al preso que estaba delante de él. «¿No respondes nada?», exclamó. «Testifica, mire lo que testifican contra ti, defiéndete». Él quería que Cristo peleara, que discutiera, para decir, mira lo que acaba de decir, ya, ok. O que golpeara a alguien, mira, le pegó, es un delito, ya queda condenado. Pero el otro tranquilo y sereno no peleaba con nadie. Jesús guardó silencio. Se cumple la profecía cuando dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hay momentos de callar y hay momentos de hablar. Estos eran momentos de Cristo de callar, guardar silencio. Pero ya viene el momento cuando Cristo tiene que hablar. Por fin Caifás, alzando la diestra al cielo, se dirigió a Jesús con un juramento solemne. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo no podía ahora callar ante esta demanda. Había tiempo en que debía callar y tiempo en que debía hablar. No habló hasta que se interrogó directamente. Sabía que el contestar ahora aseguraría su muerte. Pero la demanda provenía de la más alta autoridad reconocida en la nación y en el nombre del Altísimo. Ahora va a responderles también de la misma manera. Cristo no podría menos que demostrar el debido respeto a la ley. Más que esto, su propia relación con el Padre había sido puesta en tela de juicio. Debía presentar claramente su carácter y su misión. Jesús había dicho a sus discípulos, cualquiera pues que me confesara delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, por su propio ejemplo, repitió la lección. Está en la página 654. Todos los oídos estaban atentos y todos los ojos fijados en el rostro mientras contestaban. El Cristo le dijo, tú lo has dicho. Una luz celestial parecía iluminar su semblante pálido mientras añadía, y aún os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene con las nubes del cielo. Esta frase de declaración de que sí, Él era el Hijo de Dios, de que sí, el Rey del Universo, de que sí vendría en las nubes del cielo con poder y gloria, esa fue a lo que ellos llamaron delito. Ese fue para ellos el delito por el cual pudieron agarrarse para condenar a Jesús a muerte, porque para ellos eso era una blasfemia. De otra manera no hubieran podido lograr, no hubieran podido conseguir esa noche condenarlo. Caifás había negado la doctrina de la resurrección, del juicio, de una vida futura. Ahora se sintió enloquecido por una furia satánica. ¿Iba este hombre preso delante de él a saltar sus más queridas teorías? Rasgando su manto, y aquí él comete una locura. Aquí el sacerdote comete una locura. Ya les voy a decir por qué. Rasgando su manto a fin de que la gente pudiese ver su supuesto horror, pidió que sin más preliminares se condenase al preso por blasfemia. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?, decía. He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron. El sacerdote no debía nunca romper sus vestiduras. A algunos se les permitía cuando moría algún familiar romper sus vestiduras, pero nunca al sumo sacerdote. El romperlas era una falta de respeto hacia las cosas sagradas. El romperlas significa romper su compromiso con Dios y violar las leyes divinas. Con esa demostración, él rompió con Dios en ese momento. Y el pueblo de Israel, que estaba representado por el sumo sacerdote, también rompió con Dios. Se estaban divorciando de Dios, se estaban separando de Dios. Y ese acto de haber roto sus vestimentas, desde ese momento lo inhabilitaba delante de Dios para continuar como sumo sacerdote. Esta fue una locura la que cometió este hombre.
La convicción mezclada con la pasión había conducido a Caifás a obrar como había obrado. Esta furioso consiguió mismo para creer las palabras de Cristo, en vez de rasgar su corazón bajo un profundo sentimiento de la verdad y confesar que Jesús era el Mesías, rasgó sus ropas sacerdotales como respuesta resistencia. Este acto tenía profundo significado, poco lo comprendía Caifás. En este acto realizado por influir en los jueces y obtener la condena de Cristo, el sumo sacerdote se había condenado a sí mismo. Por la ley de Dios, quedaba descalificado para el sacerdocio. Había pronunciado sobre sí mismo la sentencia de muerte. Ese fue el final, el tiempo de gracia del final para Caifás. Ahora por todos lados, burlas acerca de su acerto de ser el Hijo de Dios. Jesús fue llevado a la sala de la guardia. Sus propias palabras, sentado a la diestra de la potencia y que viene con las nubes del cielo, eran repetidas con escarnio, con burla. Mientras estaba en la sala de la guardia, aguardando un juicio legal, no estaba protegido. El populacho ignorante había visto la crueldad con que había sido tratado ante el concilio y por tanto se tomó la libertad de manifestar todos los elementos satánicos en su naturaleza. Ahí fue Cristo muy maltratado, fue insultado, fue golpeado, fue herido esa noche. Lo escupían en el rostro, lo cubrían, lo maltrataban. La misma nobleza y el porte divino de Cristo se enfurecía. Su mansedumbre, su inocencia y su majestuosa paciencia lo llenaba de un odio satánico. Pisoteaba la misericordia y la justicia. Nunca fue tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios. Y sabe, mi hermana, mi hermano, por quién sufrió Cristo. Lo hizo por ti y por mí. Esta es una prueba tan grande del amor de Dios por ti. La próxima vez cuando digas o pienses que nadie te ama, piensa en este sacrificio tan grande que alguien ha hecho por ti para demostrarte que te ama. Cuánto soportó Él por ti y sigue esperándote con paciencia, que podamos dar alguna actitud de alegría, que podamos allanar un poquito el camino del sufrimiento de Cristo. Los ángeles de Dios registraron fielmente toda mirada, palabra y actos insultantes de los cuales fue objeto su amado general. Un día, los hombres viles que escarnecieron y escupieron el rostro sereno de Cristo, mirarán a aquel entre su gloria. Lo mirarán aquel rostro en su gloria, más resplandeciente que el sol. Aquellos que se reían, viene con las nubes, un día lo verán viniendo en las nubes del cielo. Pero ya será demasiado tarde para ellos. Aquellos que se burlaban de que él era el rey, verán al Rey de Reyes viniendo en gloria y majestad, con poder y gloria como él mismo se lo dijo. Desearán la muerte, pero aún la muerte huirá de ellos hasta que contemple toda la escena. Cuando Cristo viene, lleva a todos los redimidos y luego extermina, deja por tierra todos los malignos hasta que esperan un poco de tiempo por el milenio, su condenación final que terminará en lago que arde con fuego y azufre. Queridos hermanos, no se pierdan los siguientes temas. Estamos meditando sobre la vida de Jesús. Esta Semana Santa, que algunos saben y dicen, no es Semana Santa bíblico. Claro, no hay Semana Santa, porque el único día santo es el sábado. Pero es una semana especial para hablar a la gente de Cristo. Hablar de lo que Él ha hecho por ellos. Contarles estas maravillas que ellos no saben. Y así todos puedan contemplar por fe al amado Dios, que vendrá muy pronto a buscarnos en gloria y majestad. Dios les bendiga. Hasta mañana, misma hora por el mismo canal. Y les recordamos que para los hermanos de la habla inglesa, a través del canal de la iglesia Morningside, está también en vivo todas las noches el programa La Misma Campaña Paralela por otro predicador, que también en el mismo horario. Dios los bendiga. Hasta mañana, mis hermanos.